Es tal vez uno de los conflictos más profundos y complejos que ha atormentado la mente humana desde siempre. Son los cientos de preguntas sin respuestas acerca de esa búsqueda o razón que le dé alguna lógica a nuestra existencia. ¿En realidad somos tan importantes o simplemente nuestra concepción es una circunstancia indiferente? ¿Un capricho milagroso del universo o simplemente una coincidencia en el espacio sin mayor nivel de trascendencia? ¿Por qué de repente estamos aquí y hemos avanzado tanto? ¿Cuál es la razón de nuestra complejidad humana, aún sabiendo que la vida se puede esfumar en apenas unos segundos? Por supuesto, esto depende casi en su totalidad de la perspectiva de cómo se lo mire. O puedes ver el vaso medio lleno o verlo medio vacío. Si es que nos volcamos a un análisis meramente objetivo y sin romantizar la existencia de la humanidad, es justo ahí donde comenzamos a entrar en lo absurdo. Como todo ser consciente y racional, respondemos a un instinto natural que nos vuelve en una especie tremendamente distinta y compleja a comparación del resto de seres vivos. Es esa capacidad de razonar acerca de nuestras acciones, emociones y pensamientos. Esta también es conocida como conciencia o como estado de cognición. Durante cientos de miles de años, el humano se ha encargado de ir buscando pistas e indicios para tratar de justificar su existencia, ya sea la religión, las corrientes, la filosofía o la ciencia. Nuestra naturaleza hace que nos apeguemos a conceptos que nos brinden una esperanza de darle sentido a la vida. Funcionan como motivadores o incluso también como mentiras dulces que nos den un consuelo para sentir que nuestra existencia tiene valor. Pero ¿y si te digo que objetivamente la vida en realidad no tiene ningún sentido? Que nada de lo que haces, dices o crees tiene alguna lógica o algún tipo de significado profundo. Que todo lo que ves en realidad no importa absolutamente nada, ya que la existencia es simplemente vacía y carece de un significado. Pues es justo ahí, mi querido amigo, cuando entramos en el mundo de la filosofía de lo absurdo. El señor que ves en pantalla es Albert Camus. Fue un novelista, ensayista, dramaturgo, filósofo y periodista francés nacido en Argelia cuando era una colonia francesa en 1913. Es uno de los pioneros del movimiento existencialista y además se le conoce como el padre de esta misma filosofía del absurdo. Sin entrar en detalles de biografía, Camus era uno de los tantos filósofos en Europa de la época que consideraba la vida como una circunstancia sin sentido. De hecho, este razonamiento es como una especie de paradoja, ya que la filosofía se encarga de buscar respuestas acerca de las cosas, de responder esas trilladas incógnitas acerca de la razón del por qué estamos aquí. Por supuesto que esta postura era contraintuitiva para la naturaleza de la filosofía, que buscaba todo lo contrario. No obstante, la peculiaridad de lo absurdo hace que esta corriente sea tan interesante y tan valedera para responder nuestros cuestionamientos. Es acá donde entra Camus, alegando con su filosofía que la existencia no tiene ningún significado profundo. El cosmos y el espacio simplemente existen y son indiferentes a todas nuestras dudas y preguntas, a lo que nuestra búsqueda por un sentido le es totalmente indiferente al universo, y a eso se lo denomina el absurdo. El absurdo es tratar de encontrar un sentido y significado a algo que simplemente no tiene significado. Es la conciencia de que la vida y existencia humana no tienen ninguna relevancia para el universo. El entender que solo hemos estado en una insignificante fracción de tiempo en la infinitud y complejidad de todo el cosmos, planteando que el universo existe hace más de 13.700 millones de años y los humanos apenas llevamos 300.000 años de existir, con lo cual nuestra existencia resulta insignificante en términos de tiempo para el universo. Pero ojo, no solo eso, ya que en términos de espacio, nuestra querida Vía Láctea es apenas una dentro de 2 billones de galaxias que existen y que conocemos, claro, con lo cual podemos decir que la vida humana es literalmente nada para el cosmos y que nuestra existencia no cambia ni altera ningún resultado. La infinitud del espacio es tan obscena y ridícula que si nuestro planeta llega a desaparecer, sería como si nada hubiera pasado, como un abrir y cerrar de ojos donde nuestra civilización ni siquiera sería un recuerdo. No quedaría absolutamente nada de rastro ni prueba de nuestra existencia, con lo cual
pensar en un supuesto significado o propósito de vida realmente es algo tonto, concluyendo que nuestra realidad es simplemente subjetiva, cayendo de esa forma en lo absurdo. Para ejemplificar esta filosofía, Camus toma el antiguo relato griego de Sísifo, haciendo un símil con la vida cotidiana de una persona promedio. Según narra el relato, Sísifo era un personaje de la mitología griega que fundó el reino de Corinto. Esta era una persona astuta y ambiciosa que se la pasaba persiguiendo el dinero y las riquezas, donde se encargaba de engañar y burlarse de los dioses. Es así como Zeus se entera de las acciones de Sísifo y lo condena a un castigo eterno peor que la propia muerte. Dicho castigo consiste en subir una pesada piedra por la ladera de una montaña empinada, y cuando estuviera a punto de llegar a la cima, la gran roca caería hacia el valle para que él nuevamente volviera a subirla. Esto tendría que repetirse sucesivamente todos los días, a toda hora y durante toda la eternidad. Evidentemente, lo que resalta más del castigo de Sísifo no es tanto la crueldad del acto, sino más bien lo triste, lo depresivo y lo inútil del trabajo de Sísifo, que literalmente todo el esfuerzo que hace no tiene ningún sentido. Es así como Camus ejemplifica este mito con la realidad de la existencia de las personas: representar lo inútil y sin sentido que tiene la vida humana, como en ocasiones nuestra existencia solo se reduce a un conjunto de actos repetitivos y cotidianos que opacan la experiencia de la vida, minimizando nuestro aparente propósito solo a despertarse, comer, trabajar, dormir y repetir, demostrando de ese modo que en realidad todos somos Sísifo y que nuestra existencia no vale nada. A este concepto, Camus alega que las personas suelen optar por ideas o corrientes para justificar su vida y existencia y para darle un sentido a su viaje que va más allá de lo común. Comenzar a encontrar esperanza en ese algo que es irracional. Tratar de buscar un sentido en medio de esta desesperanza que alega que nada lo tiene. Ya sea experimentar en la otra vida un encuentro en el cielo con Dios o con Alá, o alcanzar la iluminación y sabiduría, o subir al nivel máximo de pureza, o reencarnar para convertirnos en seres completos, etc. El suicidio filosófico son esas posturas religiosas que matan en nosotros el escepticismo y nos hacen abrazar las respuestas que nos otorga la religión. Ya sea que te guste o no este tipo de métodos, la realidad es que muchas personas se encuentran un consuelo mediante las enseñanzas y promesas que la religión les brinda, y de una u otra manera alcanzan cierta estabilidad y les dan un propósito que tanto necesitan. Sea como sea, les dan algo por qué vivir, les dan ese factor subjetivo de sentirse útiles y necesarios, aun cuando todo nos dice lo contrario. En este caso, Camus no estaba de acuerdo con las posturas religiosas, pues pensaba que éstas atentaban en contra de la libertad del pensamiento del hombre y lo delimitaban a lo irracional de las respuestas religiosas. Es así como él se encarga de plantear una tercera opción para afrontar el vacío que tiene la vida, pero de una forma diferente y poco usual en comparación a las otras. Camus decía que la única forma que tenemos para afrontar al absurdo es precisamente aceptando que la vida es absurda. Constantemente percibimos al mundo como injusto o malvado que conspira en contra de nosotros. La realidad es que el mundo siempre ha estado en una constante dicotomía entre lo correcto y lo necesario. No obstante, en ocasiones son nuestras altas expectativas las que nublan nuestro juicio, pues pensamos que nuestra existencia tiene que ser calcada a nuestros términos y condiciones. El filósofo planteaba que se debe de disfrutar de este viaje experimentando de manera apasionada y ferviente, ya que ese es el único motivo palpable y realista por lo cual vivir. Aceptar la vida tal cual se manifiesta, entendiendo que hay cosas que podemos y no podemos controlar, entendiendo que este viaje hay que vivirlo con intensidad y con arte, experimentando todas sus facetas, por más dolorosas, crueles, hermosas o felices. Simplemente dejar de buscarle el significado profundo a algo que a priori no tiene ninguno.
para así liberarte de esa presión innecesaria que te colocas en tus hombros y que no te deja vivir la existencia con todas sus matices y variables. De esto es lo que se trata el absurdo. ¿Para qué vas a pelear y romperte la cabeza con algo que resulta absurdo? ¿Para qué nos complicamos tanto en algo que simplemente no podemos controlar? No podemos controlar el vacío del sinsentido de la existencia del hombre, pero sí podemos controlar la forma en cómo reaccionamos a ese mismo vacío. En un fragmento de la obra de Camus titulada Cartas a un amigo alemán alega lo siguiente: sigo creyendo que este mundo no tiene ningún sentido superior, pero sé que en él algo tiene sentido y ese algo es el hombre, porque él es el único ser que exige al tenerlo. Sin más que decir, gente, este video ha llegado a su final. Espero que de todo corazón todo lo que hemos hablado te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like, de suscribirte al canal, de activar la campanita de notificaciones, de compartir el video para que nos ayudes a crecer esta pequeña comunidad. Déjame acá abajo en la caja de comentarios qué es lo que opinas acerca de todo esto. Así que sin más, gente, esto ha sido todo. Yo soy Josué y nos veremos en el siguiente video. Te deseo éxitos. Chao a todos.